Saludo con mucho gusto a Rafael Cardona en este espacio, su espacio, y vamos con su cristalazo. ¿Cómo estás, Rafa? Muy buenas noches, Pepe. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Tarde de mujeres. Pues En dos la- mujeres en la- son Tarde de mujeres en la información Sí. relevante. Me refiero a Muy la importante. presidenta de Perú, la activista venezolana, premio Nobel, lo que dijo y no dijo la presidenta de México, en fin. Pues las mujeres de la noticia, es que como llegaron todas, pues ocupan todos los espacios continentales y mundiales. Mira, yo empezaría por la señora Corina Machado. Es muy notable que ha habido pues una crítica más o menos generalizada al otorgamiento de este premio, diciendo que el premio ha perdido relevancia, que el Premio Nobel de la Paz, como decían los antiguos, ya no es lo que era. Y a mí me parece que si el Premio Nobel de la Paz no es tan importante ni tan significativo como algunos creen que es, ¿por qué se dedican tanto a deturpar al premio cuando cae en las manos de quien no les simpatiza? De esa manera solamente lo elevan a una importancia que si no tiene, pues ¿para qué se la están dando? Esa sería una primera reflexión, porque sobre todo en la izquierda continental latinoamericana, bueno, están absolutamente furiosos y tanto en este caso como el de la señora Dina Boluarte del Perú, hay un elemento común en estas dos mujeres que tiene que ver con la legitimidad política. Dina Boluarte llegó siendo vicepresidenta de Pedro Castillo, llegó a la presidencia durante poquito más de 1000 días, porque el señor del sombrero, que es un absoluto asno, un jumento, o para hablarlo en términos andinos, es una llama, ¿no? Un camélido de una ignorancia pasmosa y de una frivolidad que no tiene dimensión, la frivolidad de los que se fingen humildes, que es peor. Bueno, pues ella llegó porque este señor quiso dar un golpe de Estado y no le salió peor que a Tejero. ¿Te acuerdas? El tejerazo allá en España, cuando Suárez estaba ahí. 23F. Bueno, pues le salió peor a este pobre hombre. Pero este pobre hombre tenía vinculación y ligas con otros gobiernos de la internacional populista, como el gobierno de México. Por ejemplo, hay que recordar que la familia, gracias a Dios, la familia del señor Castillo vive en este país bajo la protección del Estado Nacional, bajo la figura del asilo político permanente, a lo cual esa familia tiene todo el derecho y qué bueno que se le proteja y se le cuide. Ese es otro asunto. Ni sus hijos ni su esposa son responsables de su ignorancia y de su condición de golpista. Entonces llega la señora Boluarte, se está en 1000 días entre tirones y jalones, nunca aceptó adelantar el proceso electoral, la echaron para afuera. Y llega el señor José Geri, espero que dentro de un año no estemos otra vez hablando de otro señor en el Perú que lo corren, que dimite o que como Alan García se suicida antes de que lo investiguen, porque en el circo latinoamericano, porque este es un circo, estos países son una cosa de chiste. Oye, ha habido presidentes que duran 5 días en el Perú, como Manuel Merino, 5 días. Bueno, aquí ha habido uno de 45 minutos. Pero en fin, Pedro Castillo en la cárcel, Alan García se suicidó porque lo estaban investigando, Alberto Fujimori se pudrió en la celda, Ollanta Humala a la cárcel, Kuczynski para afuera. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el Perú? Sucede que la política no le estorba a la vida peruana. Perú tiene un buen comportamiento económico, financiero, la economía está bien y el país pues ahí va. Y todo esto es casi como parte de una interminable pastorela. Yéndonos un poco a lo de Venezuela.
le entregan el Nobel a la señora Machado. La señora Machado también pelea por la legitimidad de quien le impidió a los movimientos electorales democráticos de Venezuela impedir este último fraude electoral de Maduro, que no es el primero, pero sí fue el más visible. Entonces, Maduro tiene órdenes de aprehensión en los Estados Unidos. Está señalado por el gobierno americano como líder de un supercártel del narcotráfico. Y sin embargo, no lo pueden mover. Ya inventaron a un presidente que simplemente pues, fue una figura de pacotilla, en donde las Naciones Unidas y todo el mundo hicieron el ridículo de reconocer a un presidente que no tiene país y no reconocen a un presidente que tiene un país. Entonces todos vivimos un poco en el absurdo. Y la señora Corina, ¿qué puede representar? Una opción, una salida política para las cosas, aunque esté muy identificada con Guaidó y con todo esto, pero la izquierda internacional simplemente no va a dejar de su mano al señor Maduro, aunque esto ya se pasó de Maduro. Y cuando algo se pasa de Maduro, se pudre. Es lo que nos decía el gato oculto que no pudimos poner al aire. ¿Lo podríamos poner de una vez? ¿Sí? ¿Lo ponemos? Porque es justo la hipótesis del gato oculto, mira. La situación de Maduro empeora. Está podrido. Pues fíjate. Fíjate, y no que nos no, habíamos puesto hasta de el gato acuerdo. oculto El y gran tú. gato y yo. Bueno, pues es que yo algo le he aprendido Va por al el gato mismo oculto. camino. Oye, pues Claro. sí, cuando te encuentras un monumento de cultura e inteligencia, pues tienes que seguir por su camino, tienes que hacerlo. Bueno, papel de México en todo esto. Y El con esto papel de cerramos. el papel de México está absolutamente equivocado, Pepe. Está equivocado porque no respeta sus principios, sino que los amolda a las conveniencias ideológicas del momento. Si México opina que Pedro Castillo fue a su vez víctima de un intento de golpe de Estado, lo cual es no saber leer el periódico, porque no fue así, fue al revés, pues entonces estamos mal en la percepción. Eso fue lo que ocasionó la ruptura con el Perú. No es el mismo caso de la ruptura con Ecuador, porque obedece a que los ecuatorianos invadieron una sede diplomática nacional y por cierto que ya al señor Noboa ya lo querían matar la semana pasada, pero ese es otro tema. Pero en el caso de Maduro, no nos olvidemos de una cosa, el único presidente que estuvo en la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, no en el Congreso, donde había hostilidad en su contra, sino por televisión desde el despacho presidencial en el Palacio del Zócalo, fue Maduro. Entonces, cuando hay identidad ideológica, cuando hay un compromiso de bloque continental, donde está esta cosa horrible de Petro y Ortega y el cubano que puso ahí Raúl, y todo lo demás, pues entonces sí somos demócratas y sí respetamos los principios constitucionales de la no intervención, aunque estamos interviniendo. Con Pedro Castillo intervinimos tanto que le mandamos gente de Hacienda para que le enseñara a sumar y restar. Y con lo de la señora Machado, que no tiene nada que ver con la soberanía de Venezuela, porque es un premio de una fundación extranjera que simplemente le da un diploma y una medalla. Eso les duele más que si estuvieran dándole un golpe de Estado a Maduro. Entonces, ¿de qué lado estamos? En este caso, en el caso del Perú, estamos del lado equivocado. Y en el caso de Venezuela, del lado más equivocado. Muchas gracias, Rafael. Gracias, buenas noches. Buenas noches, una pausa, volvemos enseguida, tenemos más información.